Hoy vamos a comentar sobre una de las historias de Samuel. De hecho, cerramos una serie de 4 semanas hablando de un profeta llamado Samuel. Y en esta serie hemos tratado a Samuel en 4 maneras. Hemos tratado a Samuel como siervo de Dios escuchando. Recordarás cómo su mamá oraba por él y cómo luego, antes de nacer, y cómo él, después de nacido y entregado al Señor, pues escuchó la voz de Dios y dijo: Señor, háblame, tu siervo oye. Era Samuel como siervo. Luego estuvimos hablando, y nos invitaba evidentemente a ser personas que oyen a Dios, que están dispuestas a obedecer. Luego estuvimos hablando Alicia estuvo compartiendo sobre Samuel como guía, como juez, como gobernador. Y Dios lo había puesto para generar situaciones de guerra que fueran solventadas y poder dirigir al pueblo. Y Dios también nos llama a llevar a las personas a la verdad de Jesús. La semana pasada estábamos hablando de cómo en un momento dado el pueblo dijo que quería un rey como las otras naciones, y esto no agradó a Dios ni agradó a Samuel, porque estaban desestimando el gobierno del propio Samuel, y Dios puso por esa petición a través de Samuel a un hombre llamado Saúl. Era el primer rey. Y entonces aquí vemos a Samuel intercediendo, siendo ese tubo entre la fuente y el receptor, entre la humanidad y el ser humano. Si has tenido esta semana grupo de vida, habrías visto una frase muy larga que había que rellenar y que decía algo así, ¿te acuerdas? Jesús, como sumo sacerdote, ha mediado entre el Padre y le vienen y le pide un hombre leproso de qué debe hacer para quitarse la lepra, o un hombre como Naamán, un rey. Y Dios dice a través del profeta que vaya al río Jordán y se bañe 7 veces. Dios provee de la solución. La solución hoy será poner a ese rey David, ¿sí? Entonces, la profecía es aquello que Dios nos dice para solucionar situaciones. Y te lo voy a acercar mucho. Dios dice que todos profeticemos, es decir, que tú profetices. Es decir, que cuando tengas una circunstancia que digo, uy, en el trabajo tengo este cúmulo de papeles que resolver, tengo también que preparar a esta persona que me han puesto en mi equipo y no sé por dónde empezar, y pídele a Dios, Señor, ¿por dónde empiezo? Y sientes su paz y decir, mira, voy a empezar con esta persona a formarla 1 hora y luego lo delego a otra persona y luego pues esta pila de papeles pues lo haré, y de pronto encontrarás cómo Dios te da la solución para esa situación. Es decir, incluye en el trabajo, en los estudios, en tu familia, en tu relación matrimonial, en cualquier situación a Dios para resolver problemas, para resolver situaciones, para mejorar situaciones. Eso es la profecía. Y luego, además, te sonará que en la Biblia se dice que existe el don de profeta. Tener un don es un regalo de parte de Dios para una persona que generalmente Dios la usa mucho en eso. Entonces es una persona que igual tienes de referencia en la iglesia que dices, uy, estoy orando por si me compro ese coche o no lo compro, o si hago ese viaje o no, y estoy orando y siento de Dios eso, pero voy a decirle también a mi amiga Eli, o a mi amiga Monse, o a mi amigo Alex, o quien sea, voy a decirle, oye, ora porque yo sé que Dios te habla a menudo. Y entonces eso quiere decir, si le habla a menudo para resolver a veces en cosas también de iglesia, bueno, pues eso es que va teniendo un don de profecía. Dios la usa no solo para sí misma, sino también de forma bastante repetida para usarlo también en la iglesia o en diferentes momentos. Por ejemplo, en la Biblia tenemos un hombre que encontramos que se llama Agabo, que él
profetizó que habría hambre en la tierra, y luego hubo hambre en Palestina. Y luego profetizó de que a Pablo lo apresarían si iba a Jerusalén. Y era un profeta que de tanto en tanto tenía esa profecía. Y luego hay algo que va un poquito más allá. Digo que todos debemos profetizar. Segunda es que puede haber un don de profecía, que Dios te hable, te vaya usando bastante. Y una tercera es un oficio de profeta. Oficio de profeta es esa persona que ya transpira continuamente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Irene, que Dios la usa de una forma que, sabes, que esté en esta iglesia o en aquella iglesia, o cuando era joven, o cuando, pues Dios la ha usado siempre de esa manera. O sea, ves que es un oficio, o sea, va con ella, y que realmente, y bueno, seguramente pues alguno de vosotros también lo está sintiendo, o se está viendo, lo que fuera, ¿no? El tema es que ya sientes que pasa más allá de que Dios me habla muy a menudo, sino es que ya vivo dentro de la profecía, ¿vale? Y Samuel era así, tenía el oficio de profeta, era una persona que era reconocido y sabían dónde vivía allí en Ramá y la gente se acercaba para preguntarle. Y te voy a leer unas diapositivas sobre en qué manera fue elegido David. Y luego vamos a extraer un paralelismo que Dios me reveló, que espero que Dios pueda intervenir en tu mente y en tu corazón de una forma especial. Espíritu de Dios, te pido que nos hables a los corazones y a las mentes de una forma especial, que tú abras el entendimiento, no solo a la profecía, a querer resolver las cosas a tu manera, sino también en las verdades que van a destilar de este tiempo de compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Seguramente cuando se habla de profecía muchas veces dices, uy, pero ¿no era aquel que decía cosas del futuro? A veces Dios te puede revelar algo del futuro para poner orden en el presente. Por ejemplo, José tenía sueños proféticos y interpretaba sueños proféticos como el de Faraón, que decía, vale, pues he recibido estos sueños, pues quiere decir, de parte de Faraón, pues quiere decir que 7 años habrá de abundancia, luego 7 años de hambruna, y entonces Faraón dice, ¿y qué hacemos con esto? Y ahí viene la profecía, ¿no? Y dice, pues vamos a recoger mucho fruto para luego poderlo vender y compartir, ¿vale? Es decir, aunque Dios dé algo del futuro, o incluso del presente, o incluso del pasado, en verdad es para resolver una situación. A eso me refiero, ¿no? Y dice así el texto. Dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Saúl ya se había perdido, había desobedecido. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? No sé si estás llorando algo del pasado o alguien del pasado, pero Dios tiene algo esperando nuevo delante. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Vale? Por ejemplo, imagínate, ¿no?, que has estado en una relación de pareja que se rompió y estás llorando a esa persona, pero sabes que en el fondo fue Dios y Dios tiene algo diferente o algo esperando, o algo que es para ti, incluso otra persona para... Pues hay algo nuevo, siempre esa expectativa de qué Dios está haciendo, ¿no? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? ¿Cómo voy a ir? Un hombre anciano que ahora, si va a la tierra a ungir a rey, dice, si Saúl lo supiera me mataría porque sigue siendo el rey. ¿Cómo yo con esta autoridad voy a ungir a un nuevo rey estando el rey actual que puede ser cruel, me puede matar? Dice, en azul están las palabras de Samuel, dice, si Saúl lo supiera me mataría. Y el Señor respondió, toma contigo una becerra de la camada y di, a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere.
Es decir, di simplemente yo vengo a ofrecer sacrificio. Y empieza sacrificando. O sea, cuando no sepas qué hacer, empieza adorando, empieza buscando a Jesús, empieza a darle las gracias por todo lo que ha hecho. Yo cuando no encuentro solución a algo, digo, gracias Señor porque puedo respirar, porque puedo comer, porque puedo... Y gracias porque estás. Y luego el resto va a venir. Y continúa diciendo, hizo pues Samuel, porque es un hombre obediente, seguidor de Dios, hizo pues Samuel como le dijo el Señor. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle, tal como preveía Samuel. Y dice, salieron a recibirle con miedo como diciendo, ¿qué viene a hacer aquí el gran Samuel? Dice, ¿es pacífica tu venida? Porque claro, si él dictamina algo y todo el mundo le sigue, aquí tenemos un problema, ¿no? ¿Es pacífica tu venida? Dice el pueblo. Y él respondió, sí, es pacífica. Vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y los invita a venir a ese sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, y ahora ya os pongo en situación, ha ido a casa de Isaí, Dios le ha dicho que entre los hijos de Isaí estaría el nuevo rey que va a gobernar según el corazón de Dios, y el hijo mayor, que era el primero que uno tenía en cuenta, se llamaba Eliab. Y Eliab era un hombre, como dice la Escritura, pues bueno, que llamó la atención a Samuel. Y lo vio y dijo, wow, de cierto delante del Señor estás ungido. Gracias Dios, este es el rey. Pero Dios respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y estamos en una sociedad muy racional, muy occidental, que nos dejamos llevar excesivamente por lo que vemos. Uy, esa persona que tiene tantas cosas, seguro, míralo, seguro que es feliz. Uy, mira, esta persona tan alta, pues seguro que será un buen jugador de básquet. O mira esto, pues seguro que es la persona que, porque está sirviendo en tal y esta persona... Y Dios mira el corazón y mira más profundo. Y es un llamado a nosotros a que no miremos las cosas. Uy, es que no tengo trabajo, no sirvo para nada. A ver, por favor, mira qué está haciendo Dios. ¿Para qué Dios está creando esa situación? ¿A dónde Dios te quiere llevar? No mires lo que mira el hombre. No respondas como respondería el vecino de enfrente que diría eso mismo. Ay, estoy ya con esta edad sin casar. O ya es que... No mires nada de eso. Ay, es que ya soy un poco mayor y no estoy sirviendo en nada relevante ni soy líder de... No mires eso, mira el corazón delante de Dios, cómo está. Porque Dios mira en lo oculto y mira qué Dios está haciendo en lo privado. Entonces llamó Isaí, claro, como vio que el primero Dios le dijo que no, llamó al segundo. Isaí, el padre, dice, Abinadab, lo llamó y lo hizo pasar delante de Samuel. Dice, bueno, pues a ver, este hijo si es el que va a ser el siguiente rey. El cual dijo, tampoco es este el que ha escogido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Samá, el tercero. Y él dijo, tampoco ha este elegido el Señor. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. A veces el profeta se encuentra, o quien está profetizando se encuentra con ese punto, ¿no? Decir, vengo a ungir a uno de tus hijos, me han mostrado los hijos y no hay ninguno de ellos. Qué apuro, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Y a veces cuando nosotros profetizamos, pues podemos encontrarnos con esa situación, ¿no? Decir, oye, ¿te dice algo esto? Y no, nada. Bueno, y vuelve a pedir a Dios. Señor, revela qué hay detrás de esto, por qué he sentido esto. ¿Qué quieres decir?
Y resulta que Samuel se le ocurre decirle, ¿son estos realmente todos tus hijos? Y él respondió, bueno, queda el menor fuera que apacienta las ovejas. Era alguien que ni siquiera el padre lo tenía en cuenta como un hijo para presentar delante del gran profeta. Era ese hombre por ahí desechado, un jovencito, que se le dio la tarea menos importante dentro de un hogar. Dentro del hogar, las tareas menos importantes era pues mirar que el fuego no se apagara para que cocinara y cuidar de las ovejas, que es estar ahí mirando las ovejas mientras comen. Y poquita cosa más ahí, cuidarlas. Y si la cosa se complica, pues tienes ahí a los hermanos mayores. Entonces dice, no, está ahí cuidando las ovejas, que no las roben, que no... Bueno, ahí está. Y yo no sé si a veces te has sentido un poquito así, ¿no? Como que no han contado contigo, ¿no? En la gran empresa te han desechado, o ese grupo de amigos, o en cualquier situación, o en iglesias, o donde fuera, y te has sentido como, es que no se ha tenido en cuenta. Pero qué bonito es que David estaba en el lugar que Dios le mandó, a través de su padre. Oye, cuida las ovejas, y él, vale. Y fue, pero Dios sí que veía a David en lo privado. Y Dios se acordaba de David y dijo, ¿no hay alguien más ahí fuera que venga? Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Es decir, no voy a comer, Vamos a hacer lo que Dios dijo que hiciera. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Aquí evidentemente no se está refiriendo a una belleza física, ya esa la habíamos encontrado en el primer hijo, que era imponente, sino cuando dice la Escritura que alguien era hermoso, es que había un brillo de Dios, hay una nobleza especial, hay una materia que te transmite que hay algo ahí, que normalmente es lo que transpira cuando uno pasa tiempo a solas con Dios. Y David era un hombre que fue descubierto como un hombre que era conforme al corazón de Dios, que era un buscador de Dios. Entonces el Señor dijo, levántate Samuel y úngelo, porque este es el que va a ser el rey de Israel. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Imagínate para Samuel qué complicado. El padre ni lo tenía en cuenta, habían pasado los 7 imponentes y ahora va a ungir a ese que es casi menospreciado. Pero el profeta hace lo que dice Dios, no lo que espera la gente. Y te anuncio que esto te va a pasar muchas veces, que tú vas a llegar a hacer cosas que la gente no va a entender o no va a apoyar, pero Dios te lo dijo claramente, está conforme a su palabra y tú sigues porque aunque estés solo con Dios tienes mayoría. Siempre hay mayoría con Dios. Al final el tiempo todo lo pone en su lugar y también en la presencia de Dios lo veremos. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué sucedió? El Espíritu de Dios vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Él hizo su parte. Y en ese momento no fue ya reconocido como rey, no fue ya todo el mundo aplaudió, los hermanos. El padre lo envió otra vez seguramente pues, a cuidar ovejas, sería un niño que todavía seguía creciendo. Pero David tampoco se puso la chapa de decir, hermanos, Samuel ya me ha ungido como rey, así que hacedme la cama y fregarme los platos. Sino que no es que estuviera esperando el momento de Dios siquiera. No es que, bueno, a ver cuando se desata el llamado de Dios en mi vida. Que a veces en la iglesia hasta podemos estar así, a ver si se desata el... Pero es que él ya había llegado al final de su historia. El final de su historia era tener comunión con Dios y esa ya la tenía. O sea, el que llegue Samuel o no llegue, daba igual para él, porque él iría con las ovejas y seguiría teniendo comunión. De hecho, cuenta la historia que un día iba por el camino y alguna
a las ovejas, intentó pues un oso intentar atacarlas, y él, confiado en Dios, se puso entre el oso y las ovejas y lo mató y defendió a las ovejas. Luego más adelante se encontró pues que vino un león, que era algo bastante típico en la época. En las ciudades por eso tenían murallas y puertas, porque los leones se podían caminar como a veces los perros, a veces vemos callejeros y tal, ¿no? Pues un león intentó hacer lo mismo y él, fortalecido en Dios, se levantó y mató a ese león, porque él cuidaba de las ovejas. Él era responsable con lo que Dios le había dado. Y Dios nos habla de que ya hemos llegado. Si tú tienes un encuentro con Dios, eso nadie te lo va a quitar. El servicio, el ministerio, la importancia, la relevancia, el dinero, todo va, todo viene, todo puede, todo sube, todo. Pero la intimidad con Dios, eso nadie te lo va a quitar. Y de hecho es lo más importante. Hay una canción que cantamos que dice que no hay un lugar más alto, más alto, más alto que estar a los pies de Jesús. Es decir, no hay nada más alto como tirarse a lo más bajo para intentarnos sobresalir del suelo, para estar a los pies de Jesús. Y Dios nos llama a entender que eso es lo mejor. Pero Dios tenía un plan paralelo, porque Él no era por casualidad que todo eso sucediera. Dios estaba preparando el corazón de David para que cuidara de personas. Y empezó con ovejas. A veces hay personas que tienen como un llamado muy fuerte para estar con los niños en la escuela dominical. Pero igual Dios ya está generando un corazón de pastor o de pastora para un futuro. O un cuidado de una familia numerosa, o un cuidado de un equipo en una profesión, como Daniel, que era sátrapa, ¿no? y que era un gobernador importante y tenía que cuidar de las personas. Y Dios le hizo probar pues, con las ovejas. Probaba también la fidelidad de David. Probaba también cómo de valeroso él. Valeroso no significa ser arrojado y valiente. Bueno, sí, porque yo lo valgo, ¿no? Como dice el anuncio. No, sino era, no, en el Señor esto lo hago. Tengo las ovejas, está el oso. Lo paro. Porque voy en el Señor. Porque era un chico menudito. Y entonces llegó un momento interesante que fue un día pues, a llevarle comida. Le dijo el padre: lleva comida a tus hermanos que están en la guerra. Y fue allí a darle comida y dijo: ¿qué está pasando aquí? Dice, bueno, que el ejército de Israel y el ejército de Filistea, en vez de luchar entre ellos, han decidido poner al mejor de sus luchadores para que luchen entre ellos. Y el que gane, pues ese pueblo ha ganado. ¿Vale? Dice, bueno, es una forma muy, muy, muy sabia de no derramar sangre, ¿no? Solo, pues uno es un representante. Y David dice, ¿y quién está enfrente? Dice, un hombre Goliat, 2,5 metros, 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, un hombre bien armado. Y David dijo, en el nombre de Jesús, a ese lo derribo, porque yo maté a un oso, yo maté a un león. En el nombre de Jesús, a este impío, si un animal no tiene culpa y un oso o un león no tienen culpa, este sí tiene culpa, es un impío, o sea, con más razón. Y se atrevió contra él. Es decir, estés en la situación que estés, sea planchando, sea llevando un equipo, sea en un púlpito, sea donde sea, muy escondido, muy visible, donde sea, Dios está preparando siempre, amasando, los que os gusta cocinar, ¿verdad? Amasando lo que va a venir. Luego la levadura todo lo sube. Pero está trabajando en lo profundo. Pero lo importante es el lugar íntimo con Dios. Estar enfocado. Y al final, como bien sabéis la historia, pues hubo el momento en que Saúl falleció, él respetó siempre a Saúl y entonces vino el pueblo a pedirle que fuera rey. Incluso al principio fue rey por una zona, solo para 2 tribus y luego ya para todo Israel. Es decir, Dios cumple progresivamente todo su plan. Pero no podemos estar, es que Dios me dio una profecía de que voy a hacer esto y ya no dormir hasta que eso no llegue. No tiene sentido, porque la vida cristiana es vivir con Dios en plenitud cada día.
Y voy a mostrarte en un segundo bloque lo que Dios me revelaba que te quiero compartir. Fíjate que parece que Samuel fuera el Espíritu Santo, que fuera el enviado para encontrar la solución a esta humanidad. Y la solución a esta humanidad es Jesús. De hecho, se dice de Jesús que viene del mismo linaje, es decir, el hijo del hijo del hijo del hijo del rey David va a ser Jesús. Es de la raíz de Isaí. Y David es un ejemplo, un tipo, que se dice en literatura, un ejemplo, una ilustración de quién es Jesús. Si David era un rey que intentó ser justo y que buscaba de Dios, está mostrando a Jesús que es el perfecto justo, que gobierna sobre toda la existencia, sobre todo la eternidad. Y fíjate en los mismos textos que hemos escrito, que hemos leído. Voy a volver a pasar las 4 diapositivas, pero en rojo he querido señalar aspectos que hablan de Jesús, de cómo ha sido elegido Jesús. Y tú fíjate que cuando la humanidad estaba tan mal sin salvación, había un llanto, porque había pasado Noé, había pasado Samuel, porque había pasado Moisés, y el pueblo seguía sin estar buscando de Dios. Fue a Belén, precisamente donde nació Jesús. Fue provisto para ser rey, y Jesús fue exaltado después de la muerte y la resurrección para ser rey. Samuel no fue para ungir a rey, sino que fue diciendo que iba a empezar por un sacrificio. Y Jesús, para ser rey, primero se tuvo que sacrificar en la cruz. Jesús fue ungido en el río Jordán, en el bautismo por el Espíritu Santo, antes de hacer su obra de ministerio público, antes de explicar el reino y antes de morir en la cruz por ti y por mí. Pasamos al siguiente, por favor. Ahora he sido yo, me parece. Esta. Y cuando llegaba Samuel y decía, ¿es pacífica tu venida? Yo pensaba, cuando Jesús vino a la tierra, ¿fue pacífica su venida? Para algunos no lo era. Los fariseos decían, este que viene se cree el rey de los judíos. Para los saduceos pensaban que no existía resurrección. Tantas cosas. Pero Jesús vino para traer paz. Es denominado príncipe de paz. Por tanto, la venida de Jesús era pacífica. Incluso dice la Escritura al resto, a Eliab y a los otros, dice, no mires el parecer, pero dice de Jesús que sin atractivo le veremos para que le deseemos. Y hoy en día hablas a las personas de Jesús y quizás es como, uy, iglesia, uy, institución, religión, y quizás no es un personaje atractivo. Pero cuando tú le conoces es impresionante. Te voy a dar un ejemplo de la misma Escritura que igual te llama la atención. Había un lugar que era el tabernáculo. Te llevo un poquito más atrás, disculpadme si no sabes mucho de la historia, pero cuando Moisés iba por la tierra, tenían como un lugar de reunión que se llamaba el tabernáculo. Y ese tabernáculo tenía una valla muy alta. Y entonces, cuando la gente estaba fuera de esa valla, no podía ver porque era muy alta. Era necesario pasar por la puerta para poder experimentar de Dios. Es decir, era necesario conocer a Jesús para tener comunión con el Padre. Y llegabas allá a un lugar donde había un altar de sacrificio y un lugar de lavacro,
y la tienda donde estaba la presencia de Dios, esa columna de fuego de noche y de nube de día, esa tienda estaba hecha con 4 telas. 4 de ellas que estaban superpuestas y la de arriba del todo era de piel de tejón. Es decir, que desde fuera decía, qué feo es esto, no me atrae entrar. Pero dice la Escritura que cuando entrabas por la puerta del lugar santo y mirabas arriba, veías que la 4ª tela por debajo era lino precioso, bordado, donde habían ángeles y grandes criaturas representadas en colores de azul, de rojo y de blanco, y nos expresa cómo desde fuera Jesús puede no ser muy atractivo, pero en el momento que pasas por la puerta y dices, perdóname Señor por mis pecados, de pronto levantas la mirada y sientes todos los colores de la vida, entiendes el propósito de tu existencia, entiendes cómo Dios ha generado todas las cosas y tiene control sobre todo, y entiendes cómo ha dado tanta libertad y por eso hay tantos desajustes en la humanidad. Pero Dios tiene ese plan restaurador que todo lo llevará a salvación. Fíjate qué maravilla desde fuera cuando hablas de Jesús, la gente, pero es que no conocen. Pero cuando dicen, oye, ¿quieres invitarle a conocer? Y cuando se atreven a pasar por esa puerta, algo sucede. Oye, he sentido paz, una paz que nunca había sentido. Ahora empiezo a entender, veo señales que han sucedido. No sé si ha venido esta mañana Eduardo. ¿No? ¿Puedo comentar el testimonio, David? ¿Sí? Con el permiso de David. David, ¿lo quieres explicar tú? Ya lo explico yo. No te quiero hacer pasar por otro apuro. Resulta que yo estoy en el grupo de vida de David y Kerstin, aquí en Las Corts. Y cada semana explicamos pues, si hemos conocido a personas, hemos podido hablar de Jesús, etc. Y él dijo, yo he tenido durante la semana el sentir de ir a visitar a un peluquero que hace años no voy y para orar por él. Era con una persona que incluso le había enseñado algo de música, habíamos tocado juntos, teníamos buena relación, pero dejé de ir y tenía ese sentir. Entonces, esa semana fue al peluquero y entró, tú me corriges si hay algún matiz, y entró, estuvo pues cortándole el pelo, tuvieron una conversación distendida, y a la hora de irse, David no había orado por él ni nada, siente que el peluquero le dice, muchas gracias, David. Y se queda confuso como diciendo, muchas gracias, ¿por qué? ¿No? Pues a ti, gracias. Entonces sale a la calle, cierra la puerta y se queda en la acera y dice David, si no he orado por él, ¿para qué me ha dado las gracias? Y el Espíritu Santo le estaba removiendo para hacerle volver y decir, no, es que quiero entrar. No sé si conoces mucho a David, pero no es el tipo de persona que hace cosas muy bueno, no sé, muy llamativas y es una persona muy discreta, pero él vuelve y dice, perdona, dice, es que yo soy cristiano y había sentido de parte de Dios de orar por ti, no sé si necesitas que ore por algo, por el negocio, por alguna situación. Y entonces él lo comenta que tiene una enfermedad que le han diagnosticado y que está pendiente de un día de operación, pero lleva tiempo que no se lo dan. Y dice, sí, por favor, ora. Le comenta también otra situación familiar. Y David dice, pues sí, y oró porque le dieran fecha, por esa enfermedad, por esa situación familiar. Y continúa la historia en que este viernes el peluquero de David vino al grupo. Y lo pudimos conocer. Y hubo un momento que yo le dije, ¿y tú conoces a Jesús como tu Salvador?
porque queremos orar por esa enfermedad también y tal. Y dice, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios me ha dado una señal, que es que David vino a la peluquería para orar por mí, justamente yo tenía una necesidad. Tú fíjate cómo Dios mueve los hilos de una forma tan bonita, cómo Dios prepara las cosas. Y de pronto esa persona estaba entrando y empezar a ver la belleza de Dios, cuando de fuera quizás no era el nombre que hubiera seguido. ¿Sabes? Y seguramente, bueno, tenéis tantos testimonios que sabéis a qué me refiero. Pero ¿sabes lo que Dios me reveló? Que Dios a lo largo de la historia había hecho pasar por la humanidad 7 personas que no eran el escogido. Uno imponente, el otro no sé qué, el otro Samá, el otro... Pero decía Dios, no, Samuel, di si no tiene otro hijo fuera, porque de los que hay ahí no es ninguno. Y fíjate que en la humanidad Dios envió o levantó personas especiales de parte de Dios, pero ninguno era quien tenía que ser. Ninguno estaba a la altura de Jesús, que realmente iba a traer la salvación. Y te voy a mostrar a esos 7 hombres. El primero, Adán, era el padre de toda la descendencia que venía. Era un hombre, pues, bien hecho y bien constituido, como ese primer hijo, ¿no? Pero en él no estaba la salvación. Yo pensaba, el otro día hablábamos con algunos jóvenes diciendo, ¿cómo sería Adán, verdad? No sé, imagínate caminando por la rama de un árbol y que luego cayera al suelo. ¿Se haría daño? No, porque no había pecado, no se podía equivocar. Entonces es un poco raro, ¿no? O sea, sería especial, igual que Eva, maravillosos, a imagen y semejanza. Pero la salvación no estaba en ellos, a pesar de ser primera criatura. Y Dios luego levantó a un hombre, Noé, un trabajador, que Dios dijo, bueno, pues vamos otra vez a levantar una humanidad, porque esta humanidad me ha desechado y solo eligió a 8. Pero en Noé no estaba la salvación. Cuando salió de ese arca, después de ese diluvio y ese pacto, él también cometió algún error. Y luego Dios levantó a Abraham y dice, bueno, pues me elijo solo un hombre, de una raza que sería la semita. Pero Abraham, que era fuerte en fe, también cometió pues, sus errores, intentando ayudar a Dios y tuvo un hijo llamado Ismael que no tenía que haber llegado. Entonces Dios levantó a otro hombre, Moisés. Y Moisés iba a ser ese libertador a la tierra prometida. Pero también Moisés, un día Dios le dijo, habla a esa roca, y le dio un golpe y no obedeció por la ira que le subió, al hombre incluso más manso de la tierra. Entonces Dios, en una época de jueces donde todo era turbulento, Dios levantó a Samuel y le dijo, oye, haz todo lo que yo te diga, sí, tu siervo escucha. Pero cuando se hizo mayor, cometió el mismo error que Elí, que es que sus hijos no estaban en lo correcto y él no lo corregía, siendo sacerdotes. Entonces Dios levantó a David, el rey que estamos hablando. Y era un rey conforme al corazón de Dios, pero tuvo sus errores, con Betsabé y algunos otros, contando el pueblo para sentirse quizás, pues qué importante era el pueblo que tuvo, hizo censo, y Dios no le acabó de gustar, pero amaba a David. Pero no era la solución para esta humanidad. Entonces, luego también levantó a profetas como Elías. Y Elías, baja, Señor, fuego, todos los adoradores de otras religiones fuera, este es el Dios verdadero. Pero luego, después de grandes hechos poderosos, escuchó que la reina le perseguía para matar y tuvo tanto miedo que
hasta deseaba morir. Cayó en una depresión. No estaba la solución en él. ¿En quién estaría la solución si no en esos hijos? ¿Son todos esos los hijos que tiene la humanidad? El creado, el natural, el trabajador, el libertador, el que escucha de Dios y pone por obra, el rey conforme el corazón de Dios. El poderoso Elías. Pero dice, ¿no hay nadie fuera de aquí, de esta humanidad? Dice, sí, hay uno que está desde el cielo cuidando las ovejas, que se llama David, que se llama Jesús. Ni él, ni él, ni él, ni él tampoco, ni él, ni él, ni Elías tampoco, ni todos los que representan, ni todos los grandes hombres y mujeres de la historia han sido comparables a él. Solo él. Solo Jesús. Y puedes buscar en esta vida poder, puedes buscar libertadores, puedes buscar tener el cuerpo como el de Adán, puedes buscar trabajador como Noé, todo lo que quieras. Puedes seguir muchas cosas o puedes querer que te sigan todo lo que quieras. Pero todo es vanidad. Solo Jesús. Solo Jesús. Solo tú, Jesús. Solo tú, Jesús.